Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy leeremos la Biblia sencilla. Estamos leyendo la primera carta de los Corintios y leeremos el capítulo 2. Vamos a ello. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo es un tipo muy preparado, muy inteligente. Lo vamos a ir viendo a lo largo de que vamos estudiando todo lo que él va escribiendo y diciendo, y se nota, es extraordinario el conocimiento y la revelación que él tiene de Dios. Pero él les dice, aun sabiendo todo eso, no usé de sabiduría humana para convenceros de nada. No usé de las palabras elocuentes, no usé... porque lo único que hizo fue anunciaros y dar testimonio de Dios. Lo hace de una forma clara, sencilla. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. No viene a darles discursos grandes acerca de la teología, ni de la ley, ni de la historia de Israel, nada. Él les habla de Cristo y a este crucificado, para que veamos lo importante que es Cristo y lo importante que es la cruz. Es clave en nosotros. Nuestra vida, yo tengo vida porque Él murió. Tú tienes vida o puedes tener vida porque Cristo murió por ti. Es fundamental. Hablar de la cruz, del poder, de su significado para nosotros, lo que nos ha cambiado, podría cambiar la vida de cualquiera. Así que es importantísimo acentuar esto. Pablo habla todo el tiempo de Cristo, de la cruz de Cristo, lo que hizo Él, y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Verso 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El gran apóstol Pablo, el que le vemos funcionar de esa manera, él habla de una forma sencilla, clara, de Cristo. Pero además, incluso no les importa abrir su corazón y decir, tuve temor, tuve miedo, y no utilicé de palabras muy persuasivas, muy elocuentes, sino que fue con demostración del Espíritu Santo, para que vuestra fe, recordemos, la fe y el Espíritu Santo son pilares fundamentales del cristianismo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, no esté fundada en el conocimiento, no esté fundada en todo lo que un hombre puede deciros, sino en Dios mismo y en su poder. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Veamos, Pablo les dice, los he hablado con temor, con temblor, de una forma sencilla, todo muy clarito, todo muy nítido, hablando de Cristo, pero sé mucho más. Tengo mucho más conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha revelado. La palabra viva, la palabra eficaz, es una palabra revelada. Si Dios no se revela a nosotros, no nos muestra, no nos enseña a nosotros, y esto lo hace por el Espíritu Santo, todo lo que sabemos es conocimiento humano y no va a aprovechar mucho. Entonces Él está diciendo, puedo hablaros a un nivel mucho más profundo, pero no soy lo suficiente maduros para recibirlo. No lo vais a entender. Así que os voy a hablar claro, nítido, pero sencillo. Es lo que les está diciendo. No es que Él no estuviese preparado. En el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él dice que cosas que nunca se han contado, nunca se han visto, nunca se han aprendido de forma humana, son las que Dios nos ha revelado. Y nos ha revelado a los que le amamos. No es para los listos, no es para los más religiosos, no es para los que hayan estudiado más, es para los que le aman. El amor es un símbolo de confianza. Cuando nosotros amamos a Dios, entramos en un ambiente de confianza. Le podemos dar toda nuestra vida, le podemos hablar de todos nuestros secretos, de todas nuestras cosas, y Él hace lo mismo. En un ambiente de familia, en un ambiente de intimidad, de seguridad, de confianza, es donde se pueden contar todas las cosas. Y es en ese ambiente donde Dios revela lo que nadie sabe a los que le aman. Por eso Él nos habla de cosas que otros no conocen. Porque le amamos y porque Él nos ama a nosotros. Hay confianza, hay relación, hay intimidad. Mateo 13:11 dice: y Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Él no le habla al mismo nivel a todas las personas, sino a las que confían en Él, Él les confía cosas que nadie sabe. Revelación. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Recordemos, siempre está hablando del Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay palabras que podemos leer, que podemos aprender, que podemos escuchar de otras personas, que no las vamos a comprender. No las vamos a comprender si no tenemos una mente espiritual. Hace falta tener una mente espiritual para entender lo espiritual. Como dice el apóstol, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, que proviene de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos trae esa revelación. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo, para poder tener revelación, para poder entender cosas que de otra manera no las comprenderíamos. Hay cosas que no se pueden enseñar con sabiduría humana, ni con técnicas de ningún tipo. Hace falta ser lleno del Espíritu Santo para entender la profundidad, lo ancho, lo grande y lo hermoso que es el amor de Dios. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando habla del hombre natural, es el hombre que no conoce lo espiritual, es el ser humano. Al no conocer lo espiritual, todo lo espiritual le suena chino. No entiende, no comprende, no sabe qué se está diciendo. Algunas de las cosas incluso las puede confundir y entender lo que no es. ¿Por qué? Porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente y solo lo van a discernir las personas que son llenas del Espíritu Santo. Vemos una y otra vez como el apóstol Pablo dice: el Espíritu Santo es fundamental. El libro de los Hechos entero habla del Espíritu Santo y cada uno de los apóstoles y personajes que se hablan ahí y las cartas que se escriben durante esa época, todas hacen hincapié en lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo. Si no, tú no puedes separar lo que es espiritual de lo que no lo es. No puedes juzgar, no puedes entender, no puedes discernir, comprender qué es lo espiritual. Va a ser locura, como dice el apóstol. Bien, seguiremos más adelante con el capítulo 3, pero se está poniendo interesante, muy interesante. Si tienes alguna pregunta, escríbenos, dinos, porque
esto está interesantísimo. En el capítulo 3 veremos cosas más interesantes todavía, pero recordad, estamos leyendo la Biblia sencilla para vivirla, no solo para entenderla o comprenderla como estábamos leyendo, sino para vivirla, hacerla práctica en nosotros. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, contáctanos. Estamos para servirte. Y en la próxima semana seguiremos leyendo la Biblia sencilla. Adiós.